This is the World Cup. Here we go. Sí, lo extrañaba. ¿Eructaste? Hubo un tiempo en que el fútbol era apenas un juego. 11 contra 11, una pelota, una tarde cualquiera en cualquier rincón del mundo. Con el paso de las décadas, ese juego se transformó en otra cosa. Paren de lastrar. Hoy es el espectáculo más visto del planeta, el lenguaje universal que atraviesa fronteras, idiomas y banderas. Detrás de cada mundial, de cada final que paraliza continentes enteros, existe una estructura invisible. Reuniones, votaciones, contratos, negociaciones que se libran lejos de las cámaras. Un entramado político, económico y diplomático tan complejo como el juego mismo. Y a veces más decisivo que lo que ocurre dentro de la misma cancha. Esta es la historia de uno de los hombres que, desde ese entramado, reescribió las reglas del negocio más grande del deporte. Un abogado suizo de apellido italiano que llegó a los despachos del fútbol sin haber jugado jamás un partido profesional. Y que determinó qué países juegan un mundial. Esta es la vida del árbitro del poder. La historia de Gianni Infantino. Giovanni Vincenzo Infantino nació el 23 de marzo de 1970 en Bregenz, un pequeño municipio en el corazón alpino de Suiza. Era hijo de inmigrantes italianos, una condición que marcaría para siempre su identidad. Creció en una región fronteriza, multilingüe, donde conviven, por ejemplo, el alemán y el francés. Allí aprender varios idiomas no era una virtud excepcional, sino una necesidad cotidiana. Con el tiempo llegaría a dominar con fluidez el italiano, el francés, el alemán, el inglés, el español y el árabe. Esta herramienta resultaría decisiva en su futura carrera internacional. Desde muy joven mostró interés por el fútbol, aunque no como jugador, sino como organizador. De hecho, a los 18 años ya presidía el club de su ciudad natal. Cursó estudios de Derecho en la Universidad de Friburgo, en Suiza, donde se graduó como abogado. Entre 1997 y el año 2000 se desempeñó como secretario general del Centro Internacional de Estudios Deportivos, con sede en la Universidad de la ciudad de Neuchâtel, en Suiza. Allí comenzó a combinar su formación jurídica con la administración del deporte, asesorando a organismos futbolísticos en Italia, España y Suiza. Ese cruce entre derecho y gestión deportiva sería desde entonces la columna vertebral de toda su Todo menos seria la gestión deportiva. Que sea serio, por favor. En agosto del año 2000, Infantino se incorporó a la UEFA, el organismo que gobierna el fútbol europeo. Sus primeras tareas abarcaron cuestiones legales, comerciales y regulatorias del fútbol continental. En enero del 2004 fue nombrado director de Asuntos Jurídicos y Licencias de las divisiones de clubes. Se trata de un cargo clave en la construcción normativa del fútbol de clubes europeo. Durante esos años trabajó codo a codo con Lennart Johansson, presidente sueco de la UEFA, y más tarde con Michel Platini, que asumiría la presidencia en el 2007. De ambos dirigentes aprendió estilos distintos, la solidez institucional escandinava de Johansson y el peso simbólico y político que aportaba la trayectoria futbolística de Platini. En el 2007 fue ascendido a secretario general adjunto y 2 años más tarde alcanzó el cargo de secretario general de la UEFA. Hizo el caminito, ¿no? Desde ese puesto impulsó el fair play financiero, una normativa destinada a controlar el gasto de los clubes. Esto pretendía evitar quiebras derivadas de los endeudamientos desmedidos. Supervisó además la expansión de la Eurocopa, que pasó de 16 a 24 selecciones a partir de la edición de 2016. Se ve que ya desde allá quería, quería meter gente a lo loco. Y jugó un papel central
en la creación de la Liga de las Naciones de la UEFA. Que ahora la están transformando para que sea de Europa y América, ¿viste, no? No sabés, tremendo. buenísimo. Este formato reorganizó por completo los partidos amistosos entre las selecciones europeas. Aquellos años de aprendizaje jurídico y político terminaron de forjar el perfil ejecutivo con el que, poco después, llegaría a la cima del fútbol mundial. Grecia. En el año 2015, el fútbol griego atravesaba un escándalo por actos de violencia y corrupción. Gianni Infantino, en ese tiempo secretario general de la UEFA, condujo las negociaciones con el gobierno griego que pretendía intervenir la federación. La UEFA y la FIFA apoyaron a la Federación Helénica de Fútbol y enviaron una advertencia al gobierno de Grecia. Las autoridades griegas fueron amenazadas de una suspensión en el fútbol internacional si continuaban con la injerencia. Entonces el gobierno griego decidió introducir una nueva ley de deportes. Con esta negociación, Infantino demostró que los conflictos no lo asustaban, al contrario, los enfrentaba y se imponía. Entonces llegaría el momento clave de su carrera como dirigente. Por gente como nosotros existen los psicotécnicos. También, seguime. También en el año 2015, la FIFA atravesó la crisis institucional más profunda de su historia. Una investigación judicial destapó una trama de corrupción que salpicó a buena parte de su dirigencia. Sería conocida mundialmente como el FIFA Gate. En ese contexto, Michel Platini, hasta entonces candidato, ¿no?, con mayor peso para suceder a Joseph Blatter, fue suspendido de toda actividad dirigencial. Buongiorno signore y cavalieri, creo que ha llegado mi hora. Ay, Gianni, ¿estás enfermo? No sabía nada. ¿Enfermo? Estoy más vivo que nunca. Bueno, vivo siempre fuiste. ¿A qué te refieres, Gianni? Hacer leña del árbol. No entiendo la metáfora. Ay, ¿sabes una cosa? Porque sos ruso, Alexander. No se dan cuenta, quiere postularse para presidente de la FIFA, con los demás dirigentes inhabilitados, hasta las manos. Es el único decente. En serio, yo te voto con las dos manos. Conta con el voto de la Conmebol. Yo también. Te hago lo que quieras con las dos manos. No, Matías, la UEFA Matías. está contigo. ¡Un momento! ¡Stop! ¿Qué te pasa, David? ¿No te convence? Sí, es un gran dirigente, lo ha demostrado, pero es un soñador. Tiene ideas inaplicables. ¿Vos decís que los mundiales con un montón de equipos? Sí, esa y otras. Pues yo creo que esas y las otras hay que estudiarlas. Y de la mano de Gianni, con la capacidad negociadora que tiene, seguramente se imponga. Lastimosamente. Paraguayo americano. Con capacidad negociadora y algo más. Pero entonces, señora Debbie, ¿me vas a apoyar o no? ¿Puedo contar con el voto de la CONCACAF? Y güey, ya veo que en esta mesa estoy en minoría. No entiendo por qué esta música.
¿Quién la puso? El 26 de octubre del 2015, con el respaldo unánime del Comité Ejecutivo de la UEFA, Gianni Infantino confirmó su candidatura a la presidencia de la FIFA. La campaña electoral lo enfrentó a dirigentes de peso, el jeque Salman bin Ibrahim al-Khalifa, el príncipe Ali bin al-Hussein de Jordania y el francés Jérôme Champagne, entre otros. El 26 de febrero del 2016, en un congreso extraordinario celebrado en Zúrich, Infantino fue elegido presidente de la FIFA. A lo humo blanco, ¿no? A lo papa. Exacto. Tras una primera votación sin mayoría absoluta, se impuso en la segunda vuelta con 115 votos sobre los 202 posibles, superando a Al-Khalifa, que obtuvo 88. Sus primeras medidas apuntaron a reconstruir la imagen institucional del organismo. Mayor transparencia, límites a los salarios de la dirigencia y reformas en el sistema de gobierno interno. Sería reelegido el 5 de junio del 2019 y nuevamente el 16 de marzo del 2023, esta vez con mandato hasta el 2027. Vamos con los numeritos que ¿Qué esto van le a gusta. ¿Qué van a escuchar esta canción? Que me imagino, Daro. Vamos con los números, Gracias. los números que más le gustan a Infantino. A ver, dale. Bajo la presidencia de Infantino, la Copa Mundial Masculina pasó de 32 a 48 Y selecciones. como ustedes saben, ¿no? Este cambio se acaba de estrenar en la actual Copa Mundial 2026 que organizaron México, Estados Unidos y Canadá. La Copa Mundial Femenina también se expandió. De 24 equipos en el 2019 a 32 en el 2023. Y prepárate porque está prevista una nueva ampliación a 48 para 2031. Infantino impulsó además la reforma del Mundial de Clubes. Este abandonó su antiguo formato anual reducido para convertirse desde 2025 en un torneo cada 4 años con 32 equipos. Bajo su gestión, la FIFA reportó ingresos récord por derechos de televisión, patrocinios y explotación comercial. Esto consolidó una base financiera inédita para el organismo. Pero a la vez, con el poder que le dio, algunas decisiones fueron controvertidas. Por ejemplo, haber adjudicado el Mundial 2022 en Qatar, el primero disputado en Medio Oriente y en los meses de noviembre y diciembre. Nada que ver, ¿no? Porque se hacen a mitad de año. Exacto. Pero bueno. Esta decisión, que generó fuertes debates sobre derechos laborales y climáticos, tanto de jugadores como de las multitudes que hacen a esta justa deportiva. Y además confirmó que la Copa Mundial de 2030 se va a disputar en 3 continentes, Europa, África y Sudamérica, para conmemorar el centenario del torneo. Mientras que Arabia Saudita fue designada sede única del Mundial de 2034. Y ojo que están negociando entre FIFA y Conmebol que la Copa América vuelva a ser en Estados Unidos. Y Estados Unidos se postula para el 38. Maravilloso. Bueno, cada una de estas decisiones amplió el negocio y multiplicó los ingresos de las federaciones afiliadas. Pero al mismo tiempo, abrió debates sobre calendarios saturados, condiciones laborales y el rumbo comercial del fútbol global. Entonces, si mal no recuerdo, recién pasamos de 32 a 48 selecciones. Ay, sí, correcto. Y ahora el que Tejedi propuso 64. Tío Sentito, Matías. 64 selecciones. Vamos a necesitar un planeta entero de sedes. Tenemos un planeta entero, Paragua. El tema es simplemente el calendario. Simplemente, a mí me parece que se te está yendo Está de la raro mano, Gianni. Vos viste el éxito de este mundial y cuanto más mejor. El calendario ya no tiene más huecos, Gianni. Lo estiramos tanto que va a empezar a tocarse con el mundial siguiente. Perfecto. Así ahorramos en ceremonias de Está clausura y caprichoso, apertura. Hacemos una sola, de continuo. No es gracioso. Ustedes exageran, yo también. Y los estadios, vamos a precisar el doble de estadios. Decía Adolfo. ¿Gianni? Vamos, Construyendo la mitad de los estadios, estaba pensando, jugando el doble de partido por día se soluciona. Tengo el cálculo hecho. Eso ya no sería un mundial, sería una maratón con arco. Tiene razón, Bueno, tiene razón. con tal de que entren más selecciones, a mí no me asusta el nombre. ¿Y los árbitros? No hay suficientes árbitros en el mundo para tantos partidos. Lo resolvemos con inteligencia artificial. Total, ya revisa la jugada por nosotros. Y un día la inteligencia artificial va a terminar dirigiendo la FIFA. Mientras no sea corrupta, que dirija lo que quiera. Hablando de eso, Gianni, ¿es verdad que te llamó Trump?
Luego te conto. Hey, Mr. Trump. Hey, Donald. This is Mitt. Here with Mitch McConnell. We're calling 'cause there's something you need to know. You and your penis have got to go. It's been swell. It's been amusing. The pundits found it all confusing. But now that it looks Pero bueno, like recién la polémica estuvo presente en esta actual Copa del Mundo. El delantero estadounidense Balogun, no sé si lo bueno, fue expulsado contra Bosnia y Herzegovina y debería haber cumplido la suspensión para el partido de octavos de final contra Bélgica. Pero Balogun, máximo goleador de la selección de Estados Unidos, estuvo disponible para jugar. La FIFA decidió suspender su sanción durante un año. El mismo día, el mismo Donald Trump confirmó que le pidió a la FIFA que revisara la suspensión de Balogun porque él pensaba que no era falta. Vos les invito a mirar la patada que pega Balogun porque No, es sí, criminal. No, y lo pisa. Y el No, conocimiento, no. el conocimiento de Trump de Yo fútbol lo es conté impresionante. hoy, ¿no? ¿Sabían lo que pensaba Trump? Sí. Que al otro, que el No partido, jugaba. que juegan con 10. Juega con 10. Claro, por eso le parecía injusto. ¿sabes? Bueno, Trump afirmó que el organismo rector del fútbol mundial tomó la decisión correcta al levantar la sanción. Y añadió que, de haberse aplicado, habría dejado una gran mancha en el torneo. Y esto no. Durante toda su gestión, el vínculo de Infantino con las 6 confederaciones continentales fue fluido. La expansión comercial de la FIFA hacia mercados como Estados Unidos, Asia, África y el Golfo Pérsico se convirtió en uno de los sellos distintivos de su gestión. Nuevos formatos competitivos, calendarios recargados y la multiplicación de torneos generaron reclamos constantes. Jugadores, clubes y ligas nacionales denunciaron sobrecarga física para los futbolistas. En el plano geopolítico, la organización del Mundial 2026 debió atravesar tensiones diplomáticas. Entre ellas las dificultades de visado para la delegación de Irán y cuerpos técnicos en otros países en el marco de las políticas migratorias de Estados Unidos. También generó controversia la creación de un premio FIFA a la paz, entregado al presidente estadounidense Donald Trump, semanas después de haberse anunciado. Esto motivó cuestionamientos sobre el deber de neutralidad institucional de la FIFA y de hecho hay investigaciones en este momento por este tema. Los elevados precios de las entradas para el Mundial 2026 fueron otro foco de críticas. Infantino respondió apelando a la lógica de la demanda y el valor de mercado del espectáculo. Frente a estos señalamientos, sus defensores destacan el crecimiento sostenido de los ingresos de la FIFA y su redistribución hacia programas de desarrollo en federaciones de menores recursos. Claro, ahora con toda la plata que entra, ¿quién pone la marcha atrás en esto? Nadie. Es imposible. Bueno, sea cual sea la lectura de su presencia en cumbres, foros económicos y encuentros con jefes de Estado, se volvió una constante. Al punto de convertirlo en una de las figuras políticas del deporte más visibles del planeta. Ancora un'altra cartella sulla mia scrivania. Cosa propongono questa volta? ¿Qué es esto? ¿Estás traduciendo el medio? Sí, Sí. sí, está traduciendo. Sí, sí. Un mundial de selecciones B para que ningún país se quede afuera. ¡Para! Me encanta. Te encanta. Vos estás loco. Me encanta que hayan entendido el concepto, ¿no? Cuanta más ideas locas, mejor será el futuro. A ver el que sigue. Entonces el que sigue te va a encantar. Un torneo, escucha. Dale. Sí, Lobo Domínguez. Vamos. Un torneo intergaláctico. Un torneo intergaláctico. Tinta verde. Intergaláctico. Esta es una gran idea de marketing, ¿no? Dios mío. Todo bien. Todo. Archívenlo con los otros ¿Pero 1000 qué proyectos pregunta? geniales de esta semana. Pará, porque La pelotuda hay uno esta. que es loco, pero es interesante. Por favor. Dios los cría y ellos se juntan. No dímelo.
Bueno, yo te digo, Pepe, según una propuesta para No es patear Pepe. los penales antes del partido para ahorrar tiempo. Basta. Eso ya no es fútbol, es una encuesta. Pero es esta, proponen que el árbitro sea también el comentarista oficial en vivo. Es genial, la inventiva popular no tiene límites. Al menos ese sí tendría opinión sobre sus propios errores. Basta. Es un disparate tras disparate. Usted piden ideas y nos inundan de proyectos imposibles. ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué le pasa a esta pelotuda? Baste. Lo de siempre, escuchamos en el Tutti, prometemos estudiarlo y el fútbol sigue creciendo solo. Dios mío. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Devenir champion du monde de football. Grande, sei grande. La storia del Napoli. Gianni Infantino representa a una nueva generación de dirigentes deportivos. Formación jurídica, perfil administrativo y proyección internacional. Se acerca más a un ejecutivo global que a la figura tradicional del dirigente surgido de las canchas. Sus decisiones transformaron de manera profunda la estructura de la Copa Mundial y el funcionamiento interno de la FIFA. Su gestión, iniciada en medio de una de las crisis más severas de la historia futbolística, se consolidó como uno de los periodos más transformadores que haya atravesado el organismo. Y su legado, con el Mundial 2026 disputándose y los preparativos de 2030 y 2034 en marcha, seguirá siendo materia de análisis. Muchos dicen que, de la mano de estas transformaciones, comienza una nueva era en el mundo del fútbol. Otros, que las mismas transformaciones están matando al viejo entretenimiento de jugar a la pelota. De lo que no hay duda es de que hay Gianni Infantino para rato. De esta manera quisimos poner al presidente de la FIFA En su sitio, te pido un aplauso. Pero que te sangren las manos para aplaudir al señor director de esta excelsa obra, ¿verdad? Impresionante. Impresionante, los mensajes, jaja, la rompieron, el mejor en mucho tiempo, dice el Opa, señor opa, 4. opa. Y mirá que el miércoles pasado estuvo fantástico, ¿eh? Muy bueno. ¿Por qué no hacemos un mundial? Dice, sin clasificatoria, jugamos todo y vamos viendo. ¿No? Bueno, Está esa es la mal. idea de Chandy, ¿sabía, no? Sí, no le digan a Gianni porque Chandy decía que tiene Todo que jugar correcto. el 1 contra el 202, que son las dos. ayer no le cobraron un penal a Egipto. Cuando Egipto hace el segundo gol, se quería morir este HDP. Y al rato me entero que los jueces para Francia y Marruecos son todos argentinos. Cerrá y vamos, dice Enrique. No pude terminar de llenar este álbum. Imagínate el siguiente. Claro, imagínate con 60 países. 64 Tenés que vender el países. auto para comprar. Claro, para llenarlo. Tremendo. Bueno, mucho a ver, mensaje. para hablar de Infantino, ¿no? Hago una pregunta. ¿Qué les parece el Mundial como tal? Sí, contá, si estuviera el Pepe vivo. ¿Qué? ¿Qué les parece? ¿En qué sentido? Futbolísticamente. Está parejo futbolísticamente. Y pero pasa O que sea, cada... el nivel de los cuadros. Del del partido, fútbol, del sí. fútbol. Sí. ¿Qué les Parejo, parece? pero cada vez también se empieza a notar más la diferencia entre el dinero, Sí, ¿no? sí. Y las elecciones. Hay algunos, porque el fútbol tiene eso que para mí no tiene otros deportes, que 11 contra 11, un cuadro que gasta 2 mangos puede hacerle partido a un cuadro millonario. Sí. Que en básquetbol esa lógica es imposible, ¿no? Bueno, Cabo Verde es el ejemplo. Ahí Por va, ejemplo, exactamente. claro. Creo que eso se mantiene. El ejemplo es Cabo Verde, ¿no? O Exacto. Egipto ayer, que casi le roba la clasificación. El a hecho de Argentina. que Curazao El le haga un problema gol a es todo- Alemania. El problema es todo lo que pasa alrededor del fútbol. La diferencia, por ejemplo, entre México y Estados Unidos fue brutal. La pausa y hidratación. La pausa y hidratación cambió el deporte. es rara, porque rara. ahora, no, y para los técnicos también, a la hora de vos plantear una formación, son 4 tiempos. Son 4 no tiempos. son 2 tiempos. Exacto. La gracia de eso de vos tener apretado, a ver, es más, pero de vos tener apretado un cuadro, ¿está? Tenerlo apretado de verdad en los primeros 20 minutos y seguir, era parte del fútbol. Cambia. Ahora se enfría y además en números está demostrado Pero- que cuando un país viene apretando a uno, la pausa de hidratación iguala. A ver, O sea, sí. baja esa presión. Yo te entiendo, y eso es Daro. otro fútbol, es Ahora, otro deporte. Te nombro 2 cosas que sucedieron con el fútbol desde su creación. A ver. El offside no existía, comenzó a existir. Eso cambió el fútbol. En bola. ¿Está?
Bueno, pero es lo que tenemos Dale. y es justo Sí. eso, ¿no? Y las tarjetas. A partir de México 70... No había roja. No, antes no había roja. No había roja. De hecho, esto que pasó con Balogun... Le pasó a Garrincha. Garrincha. Claro. Garrincha. Echaron a Garrincha en el Pará, sentido de que, póngalo que es el mejor. En ese mismo mundial a 2 o 3 pasó lo mismo. Claro. No solo con Garrincha. No solo con Garrincha. Hay 2 o 3 ejemplos también. Con Pelé quebrado. Sí. ¿Verdad? O sea, como no tenemos a Pelé, póngame a Garrincha, no sean malos, esto es espectáculo. O sea, no es nuevo todo esto que está haciendo. No es nuevo, pero creo que hay un límite que sí se sobrepasó, que es el límite del espectáculo en sí mismo. Todo eso seguía teniendo el foco en la cancha. Ahora el foco ya no está en la cancha. ¿Cómo no, Daro? Yo creo El foco que sí. está en la tribuna, el foco está en También, la gente, también. el foco está en la venta de otra cosa. También, Me parece sumale, que ahora sumale. se fueron por otro lado. El Pero- foco está en el bar. ¿No está divino que sea el mundial de los goleadores? Que Messi lleve 8 goles, que Mbappé tenga Sí. 7, que Haaland tenga 7, Es que Haaland tenga increíble, 7. es increíble. Es increíble. Pero eso podría haber pasado sin pausa de hidratación. No sé. Pero ¿por qué no? Capaz que puntualmente la pausa de hidratación es lo peor que le pasó. Es Todas las demás, contrafáctico. volviendo a Infantino Mm. y a la historia, ¿no? Todas las demás transformaciones a través de la imposición de Infantino, me parece que tiene que ver con todo lo que está pasando con el juego del fútbol. Puede ser, puede ser. Lo que sí es discutible que todas las sanciones y todas las decisiones tengan que ver con el fútbol. Bueno, sí. ¿Entendés? claramente. Bueno, No claro. tienen que ver con Capaz el que es fútbol. eso el Claro. problema, ¿no? 11 de la mañana, 40 minutos. Pará, De vuelta, si un gana- aplauso grande pará, para el señor no. Mariano Pacharín Pagliari. Si gana Noruega el miércoles que viene, Erling Haaland. Sí, y pará, Ópale. te puedo pedir por favor Sí, que, sí, lo que que- quieras. Ay, no, yo no. quiero que Pero Domínguez. háganlo combinado. No, qué pesado, qué pesado, loco. Quiero que Domínguez esté en todas las historias. Perfecto. Sea Juana de Arco, Lo que sea. ahí va, Napoleón Gandhi. Bonaparte. ¿Vos estás está seguro de lo que Domínguez. estás Sí, pidiendo? por favor, ¿Estás que- seguro? Que Domínguez aparezca una vez igual, aunque sea, por Dios. Va a comer. Pará, Domínguez, ¿puedes mandar la tanda y nos vamos, por favor? Nos vamos a la tanda y volvemos. Haciendo historia. Escucha las cosas. 690 y 102.9 FM. Sarandí690.com